Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con los conjuntos de física, termodinámica, estadística y en este caso vamos a ver el conjunto canónico, ¿vale? El conjunto canónico es un poco distinto al conjunto microcanónico, aunque tampoco se diferencia mucho, y es que en el conjunto canónico lo que tenemos son fijadas las variables v y n, ¿vale? Las tenemos fijadas, pero en este caso no fijamos una energía interna, sino que fijamos una temperatura. Es decir, es un sistema aislado conectado a un termostato, ¿vale? Entonces lo que tenemos fijada aquí es la temperatura, ¿vale? La temperatura es lo que dejamos fijado. Lo hemos puesto como 1 partido t, ahora veremos por qué, ¿vale? Entonces, en el conjunto canónico, nuestro macroestado va a venir dado por las variables 1 partido t, v y n, ¿vale? Este va a ser nuestro macroestado. Claro, esto, insisto, ¿a qué corresponde? Esto corresponde a un sistema, ¿vale? Esto corresponde a un sistema cerrado, isotermo, es decir, un sistema que esté cerrado, que no intercambie ni volumen ni materia con el exterior, pero isotermo, es decir, que está conectado a un termostato que siempre le suministra la misma temperatura, ¿vale? Entonces, como en este caso está fijada la temperatura, claramente lo que tenemos fijada no es la energía no es la energía total que tenemos en ese sistema, ¿vale? Ya no tenemos fijada la energía total, sino que lo que tenemos fijada al tener fijada la temperatura es una energía media, ¿vale? Es decir, la energía interna de nuestro sistema es una energía media que va a venir dada. Ahora veremos pues por los distintos microestados que podamos encontrar nosotros en este sistema, ¿vale? Entonces, lo que tenemos fijada es una energía media. Claro, esto es importante porque efectivamente, bueno, va a dar cuenta de la diferencia entre el conjunto canónico y el conjunto microcanónico. Bien, vamos a hablar un poco de los microestados, porque ya hemos hablado de los macroestados, que son estos, ¿vale? Los microestados, si en el conjunto microcanónico lo que teníamos era, pues bueno, todos aquellos microestados que tuviesen esa energía que ya habíamos dejado fijada, aquí en el conjunto canónico lo que existirán son m posibles estados propios estacionarios, ¿vale? Y L valores propios de la energía con una degeneración, ¿vale? Ponemos un ejemplo. Insisto, como el ejemplo que teníamos del conjunto microcanónico. Imaginemos que tenemos dos niveles de energía, el 0 y el epsilon, ¿vale? Y tenemos dos partículas, ¿vale? Si nosotros dejamos fijada la temperatura, lo que dejamos fijada es una energía media, y la energía media es el promedio de todas las posibles energías que podamos obtener. Por tanto, los microestados que existirán aquí serán 1, el microestado en el que la partícula 1 y la partícula 2 estén con energía 0. Existirá 2, el microestado en el que la partícula 1 esté con energía 0 y la partícula 2 esté con energía epsilon, ¿vale? 3, existirá el estado en el que la partícula 1, o sea, 2 esté con energía 0 y la partícula 1 esté con energía epsilon. O 4, existirá el estado en el que tanto la partícula 1 como la partícula 2 estén con energía epsilon, ¿vale? La suma, el promedio de estos 4 microestados, de estas 4 energías, será lo que nos dé esta energía media, ¿vale? ¿Por qué he dicho que existen m estados propios estacionarios? Estos son los m estados propios estacionarios, en nuestro ejemplo de dos partículas con dos estados. Existen 4 estados propios, es decir, puede que las partículas estén así, 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 o existen L valores propios de la energía, cada uno de ellos con una degeneración. ¿Qué quiere decir esto? Que existirán aquí 3 valores propios de la energía, ¿vale? Porque esto tendrá energía epsilon, perdón, esto tendrá energía 0, porque están las dos en 0. Esto tendrá energía epsilon y esto tendrá energía 2 epsilon, ¿vale? Existirán 3 valores propios de la energía, el 0, el epsilon y el 2 epsilon, pero con degeneración. Este con degeneración 2 y este con degeneración pues 1 y 1, ¿vale? Es decir, dos estados distintos con la misma energía, ¿vale? Degenerados. Por tanto, podemos decir que existen 4 estados o 4 microestados independientes o 3 valores de energía, pero con sus degeneraciones correspondientes. Esto lo veremos más adelante cuando vayamos a calcular pues distintas cosas. Bien, bueno, como siempre vamos a aplicar el método de la máxima entropía para ir viendo un poco qué podemos sacar y como siempre pues sacamos la entropía, que la entropía hemos dicho que era pues menos kb sumatorio desde igual a 1 hasta los m microestados posibles,
con pi logaritmo neperiano de pi, ¿vale? Donde queremos sacar, bueno, pues pi es la probabilidad de que se dé cada uno de estos microestados en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, en este caso, como siempre, aplicamos la condición de normalización, ¿vale? La condición de normalización que nos dice que, bueno, tenemos el sumatorio desde i hasta los m estados propios y la probabilidad de que dé, o sea, la suma de todas estas probabilidades tiene que dar 1, ¿vale? Esta es la condición de normalización normal, pero en este caso tenemos una ligadura. Tenemos una ligadura que no teníamos en el conjunto microcanónico. ¿Cuál es la ligadura? La ligadura es que la suma de las probabilidades de que se dé cada microestado por la energía propia de cada microestado, esta es la energía propia de cada microestado, ¿vale? Es decir, la energía propia de este sería 0, la de este sería epsilon, la de este epsilon y la de este 2 epsilon en este ejemplo. Esto tiene que ser igual al valor medio de la energía, que es lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, nosotros lo que tenemos ahora es un valor medio de la energía, y el valor medio de la energía va a ser la probabilidad de cada microestado, es decir, la probabilidad de que se dé cada microestado en concreto por la energía de cada microestado en concreto. Entonces, eso nos va a acabar dando el valor medio total de la energía, ¿vale? Bien, ahora una vez que tenemos esto, pues bueno, como siempre sacamos la función de Lagrange. La función de Lagrange en este caso va a ser la entropía más el primer multiplicador de Lagrange, como teníamos en el conjunto microcanónico, que será igual pues al sumatorio de pi menos 1. Ahora aplicamos el segundo multiplicador de Lagrange, que será lambda 2, y en este caso pues lo que tenemos es sumatorio de i, de pi epsilon i, menos la energía media, ¿vale? Perfecto. Esta va a ser nuestra función de Lagrange. Y como siempre, después de la función de Lagrange, lo que vamos a hacer va a ser sacar la parcial de la función de Lagrange respecto de las probabilidades. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, una vez sacado esto, bueno, la primera derivada, como siempre, nos va a dar lo que nos dio en el conjunto microcanónico, aunque estemos ahora en el canónico, que va a ser el logaritmo neperiano de pi más 1. La condición de normalización nos va a quedar pues con el multiplicador de Lagrange lambda 1 normal, y la derivada de esto pues va a ser la derivada de esta zona de aquí respecto de pi, pues va a ser simplemente lambda 2, aquí no le he puesto lambda 2 por epsilon, ¿vale? Perfecto. Bien, entonces esto, si lo sustituimos, si despejamos pi, nos va a quedar que pi va a tener la forma de la exponencial de lambda 1 partido kb menos 1, que esto es lo mismo que nos quedó en el conjunto microcanónico, pero además ahora se le añade otra exponencial más, que es la de lambda 2 partido kb por epsilon i. Esta es la segunda exponencial que se nos añade en este caso, ¿vale? Esta es la segunda exponencial añadida. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser definir las siguientes constantes, ¿vale? De esta función vamos a definir las siguientes constantes. 1, el logaritmo neperiano de z, que esto va a ser una constante, va a ser 1 menos lambda 1 partido kb, ¿vale? Este va a ser el logaritmo neperiano de z. Y beta, nuestra constante beta va a ser igual a menos lambda 2 partido kb, ¿vale? Vamos a definir estas dos constantes. Con esto llegamos a que pi se puede escribir como 1 partido z, ¿vale? Porque el logaritmo neperiano de z es esto de aquí, que bueno, lo podemos tener aquí. Entonces llegamos a escribir que pi es 1 partido z exponencial de menos beta epsilon i, que es mucho más manejable esta fórmula, y ahora veremos qué es z. ¿Por qué vamos a ver qué es z? Bueno, recordemos que anteriormente en el conjunto microcanónico dijimos que el potencial termodinámico natural para usar era la entropía, ¿vale? La entropía, que digamos era la representación entrópica, y el potencial era la entropía. Bueno, recordemos que teníamos dos tipos de interpretación, la interpretación energética y la interpretación entrópica. La energética, si sacábamos unas transformadas de Legendre, podríamos, de algunas variables, ¿vale? Para sacar unas canónicas conjugadas y demás, podríamos obtener los distintos potenciales, el de Helmholtz, el de Gibbs, etcétera, etcétera. Bueno, pues con la entropía, que es la representación entrópica, ¿no? Con la entropía, si sacamos la transformada de Legendre de la entropía, de distintas variables entrópicas, podemos obtener otras funciones, como son las funciones de Massieu. Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí son las variables v, n y 1 partido t. Vn y 1 partido t
se asemejan muy bien a la función de Massieu, que es la transformada de Legendre de la entropía respecto a la energía interna. Porque normalmente, bueno, ya hemos visto que la entropía era el diferencial de entropía, que era igual a U, la energía interna, por el diferencial de 1 partido, perdón, a 1 partido T por el diferencial de U. En este caso vamos a transformar ese 1 partido T diferencial de U por U diferencial de 1 partido T, y esa va a ser la función de Massieu. Por tanto, lo que nos interesa trabajar aquí no es con el potencial termodinámico de la entropía, sino con el potencial termodinámico de la función de Massieu, ¿vale? Y es decir, que es con lo que vamos a trabajar ahora. Trabajar siempre nos interesa trabajar en este caso también con la entropía, porque lo que vamos a ver es que este conjunto canónico que tenemos aquí, ¿vale? Este conjunto canónico, bueno, el conjunto microcanónico es matemáticamente similar o equivalente a maximizar la entropía añadiendo una ligadura auxiliar. Entonces, en este caso, la ligadura auxiliar que encontramos es la de fijar la temperatura. Por tanto, nos interesa trabajar en estos potenciales para ver un poco cómo se nos va a dar luego la transformación de canónico a microcanónico. Vale, entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos bien. Bueno, entonces, teniendo esto, vamos a pasar un poco a desarrollar toda esta expresión. Este resultado que tenemos aquí, si le aplicamos la condición de normalización, es decir, que sea igual a 1, lo que tenemos al final es que, bueno, el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de pi es igual a 1, y esto lo vamos a igualar a este resultado que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es decir que, bueno, si esto es pi, pues pi en realidad es 1 partido z, y aquí le metemos el sumatorio desde i igual a 1 hasta m de la exponencial de menos beta epsilon i, donde epsilon i es la energía de cada microestado. Por tanto, z, vamos a acabar obteniendo que z es igual a sumatorio desde i igual a 1 hasta m de la exponencial de menos beta epsilon i. Y este z que tenemos aquí es nuestra función de partición del conjunto canónico, ¿vale? Que podemos trabajar en estados. Como podemos ver, estos son los estados, porque esta es la energía de cada estado, bueno, de cada microestado de esos. O podemos trabajar en niveles. Z también sería igual a que al sumatorio desde i igual a 1 hasta L, que son los niveles de energía, de omega, que esto es la degeneración de cada nivel, por la exponencial de menos beta, bueno, aquí vamos a poner una j en vez de una i, de menos beta epsilon j, ¿vale? Es decir, en la primera fórmula, que es la función de partición, estaríamos trabajando con estados, ¿vale? En cada estado tiene su energía y tal, y tenemos todos los microestados posibles. Y aquí no estamos trabajando con estados, estamos trabajando con niveles, que es lo que hemos visto antes. Si trabajamos con estados, lo que haríamos sería sumar las energías de los 4 estados. Si trabajamos con niveles, lo que hacemos es sumar cada nivel con su degeneración correspondiente, ¿vale? Energética. Bien, entonces aquí ya tenemos la función de partición. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser tomar logaritmo neperiano de z, ¿vale? Para poder introducirlo en nuestra expresión de la entropía. Entonces vamos a tomar logaritmo neperiano a pi, porque aquí tenemos pi, logaritmo neperiano de pi, tomamos logaritmo neperiano de pi aquí, para poder introducirlo en nuestra función entrópica. Entonces, bueno, en vez de tomar logaritmo neperiano de pi, lo vamos a tomar aquí, que la fórmula es más sencillita. Si tomamos esos logaritmos neperianos de pi y los sustituimos en nuestra ecuación de la entropía, lo que acabamos obteniendo es que la entropía es igual a menos k sub p, bueno, sumatorio desde i igual a 1 hasta m de pi, y ahora logaritmo neperiano de pi, que logaritmo neperiano de pi va a ser igual a menos beta epsilon i, porque bueno, si tomamos aquí logaritmo neperiano de pi, nos va a quedar logaritmo neperiano de esto, que logaritmo neperiano de esto es logaritmo neperiano de esto menos logaritmo neperiano de z. Logaritmo neperiano de una exponencial es simplemente lo que tenemos aquí arriba, el exponente, y luego quedará pues menos el logaritmo neperiano de z. Entonces menos logaritmo neperiano de z, ¿vale? Esto simplemente es hacer la fórmula. Y esto que tenemos aquí nos va a acabar quedando como kb, pero cuidado, porque ahora ¿qué es lo que tenemos aquí? Importante. Ahora lo que tenemos aquí es que el sumatorio de pi, que es este que tenemos aquí, este sumatorio de pi, no deja de ser 1. Sumatorio de pi, bueno,
que tenemos aquí pues no deja de ser 1, porque tenemos en realidad sumatorio de PI, y el sumatorio de PI es esto que tenemos aquí, sumatorio de PI, o sea que esto va a ser 1, multiplicado a todo esto, tenemos aquí un signo menos que luego lo vamos a meter y se nos va a ir, así que nos va a acabar quedando KB por logaritmo neperiano de Z más beta por epsilon i, que epsilon i, como estamos hablando de que esto ha quedado como 1, es decir, tenemos el sumatorio de PI, que el sumatorio de PI en realidad, si este sumatorio de PI lo multiplicamos por logaritmo neperiano de Z, va a ser 1, porque el sumatorio de PI es 1. Si este sumatorio de PI lo multiplicamos por epsilon i, ¿vale? Si este sumatorio de PI lo multiplicamos por epsilon i, ¿qué nos queda? Pues esto de aquí, sumatorio de PI por epsilon i, energía media. Por tanto, aquí nos va a quedar por un lado logaritmo neperiano de Z sin más, y por otro lado beta por energía media, ¿vale? Mucho ojo cuando hagamos esto, todo por el sumatorio este de PI que multiplica esto y multiplica esto. Si multiplica esto va a ser 1 y si multiplica esto va a ser esta expresión de aquí en función de las ligaduras que hemos introducido anteriormente, ¿vale? Por tanto, bueno, lo que hemos obtenido en realidad es un conjunto más o menos equivalente, o un resultado más o menos equivalente al que obtuvimos del conjunto microcanónico, ¿vale? No sé si os acordáis, el conjunto microcanónico, que bueno, lo tendréis en la descripción cuando hicimos el conjunto microcanónico. Hemos obtenido un resultado más o menos semejante, y hay una cosa muy interesante, y es la siguiente. Si nosotros tenemos que los niveles energéticos, o sea, la L mayúscula que tenemos aquí es 1, es decir, solo hay un nivel energético con los valores propios degenerados de la energía que sea, ¿vale? Si por ejemplo tenemos que si L es igual a 1, ¿vale? Lo que tenemos es que epsilon i, ¿vale? Epsilon i, cada uno de los valores epsilon, en realidad va a ser la propia energía media, ¿vale? Porque si solo tenemos un valor de energía, claro, epsilon 1 va a tener esa energía, y epsilon 2 va a tener esa energía, y epsilon 3 va a tener esa energía, o sea, van a tener todos la misma energía. ¿Qué energía va a ser? La energía media, es decir, la única energía que hay, ¿vale? Va a ser epsilon, si solo tenemos un valor de energía, siendo omega la degeneración correspondiente de los estados que haya. Entonces, lo que vamos a obtener, si acabamos teniendo que L es igual a 1, es que la función de partición va a ser omega por la exponencial de menos beta epsilon, ¿vale? O sea, omega por la exponencial de menos beta epsilon. Si a esto, lo vemos, ¿no? Porque si el valor de L solo es 1, pues vamos a tener un valor de la energía multiplicado las veces que sean correspondientes, las veces que correspondan, porque tendremos solo un nivel energético. Ahora eso sí, un nivel energético, pues bueno, insisto, con las veces, con los microestados correspondientes que sean, es decir, con la degeneración que sea. Si tomamos logaritmo neperiano de esto, ¿vale? Nos va a quedar logaritmo neperiano de z, que esto va a ser logaritmo neperiano de esto. Bueno, esto es logaritmo neperiano de todo esto, que es logaritmo neperiano de esto más logaritmo neperiano de esto, por tanto, menos beta. Si tomamos logaritmo neperiano de esto, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí, y lo sustituimos en nuestra expresión de la entropía, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Esta expresión de la entropía, nos va a quedar KB logaritmo neperiano de z, que en este caso va a ser logaritmo neperiano de omega menos beta epsilon, y aquí más beta energía media. Menos beta epsilon más beta energía media se va porque como solo tenemos una energía, recordemos que estamos en si L es igual a 1, solo tenemos una energía, pues esto menos beta epsilon más beta energía media se va a ir y nos va a acabar quedando solo KB logaritmo neperiano de omega. Y claro, esto resulta ser también la entropía del conjunto microcanónico, ¿vale? La entropía del conjunto microcanónico. Porque teníamos KB por logaritmo neperiano de ¿qué? De una función de partición correspondiente. Entonces esto resulta que es, si L es igual a 1, nuestro conjunto canónico se puede transformar en un conjunto microcanónico, ¿vale? Bueno, una vez que hemos dicho esto, así como curiosidad, vamos a pasar un poco a estudiar pues, los potenciales termodinámicos. Recordemos que estábamos trabajando en función de Massieu, ¿vale? Que la función de Massieu se puede expresar como la entropía menos U partido T, ¿vale? Esta es la función de Massieu. Con lo que, bueno, la entropía en este caso nos va a quedar como la función de Massieu más U partido T, ¿vale? Para potenciales termodinámicos recomiendo que leáis alguna cosilla de por ahí de termodinámica. Y bueno, la función de Massieu también tiene la propiedad que es igual a menos el potencial F, ¿vale? Menos el potencial F por partido T, ¿vale? El potencial F es el potencial de Helmholtz, ¿vale? Menos el potencial F partido T es el potencial de Helmholtz. Entonces, bueno, esta es un poco la función de Massieu. Esta sería la ecuación de Euler de la función de Massieu.
¿vale? La ecuación de Euler. Perfecto. Entonces, una vez que hemos explicado un poco que estamos trabajando aquí, ¿vale? Bueno, la ecuación de Euler de la función de masía va a ser esta, como hicimos en la entropía. La ecuación de Gibbs de la función de masía va a ser, bueno, pues podríamos diferenciarlo con la función con el potencial de Helmholtz, pero bueno, va a ser menos u diferencial de 1 partido t. Recomiendo, insisto, que leáis los potenciales termodinámicos porque está muy bien, ¿vale? Que miréis lo de los potenciales, porque se ve cómo se pueden pasar con las transformadas de Legendre y demás historias. Entonces, vale, esta es la ecuación de Gibbs de la función de Massie. La de Gibbs-Duhem ya no la voy a escribir, pero tenemos la ecuación de Euler y la ecuación de Gibbs. Igual que teníamos con la entropía, que era otro potencial termodinámico, ahora lo tenemos con la función de Massie. Bueno, pues esto es muy... Uy, perdonad, esto... Sí, vale. Bueno, esto es muy sencillo porque si identificamos aquí los dos primeros miembros, es decir, nosotros tenemos en la entropía, que es esta entropía que tenemos aquí, tenemos que S es esto, y ahora aquí tenemos que S es esto de aquí. Si identificamos este primer miembro con este primer miembro y este segundo miembro con este segundo miembro, ¿vale? Bueno, pues lo que nos acaba quedando al final es que la función de Massie, ¿vale?, va a ser igual a k sub b logaritmo neperiano de la función de partición. Y aquí volvemos a tener lo mismo que teníamos en el micro canónico, una función macroscópica como es la función del potencial de Massie, y una función microscópica como es la función de partición, ¿vale? Si identificamos S con S. De la misma manera, si identificamos el resto de miembros de las ecuaciones que hemos dicho antes, es decir, identificamos, si esta es la entropía, identificamos U partido T junto con beta, el valor medio de E, lo que acabamos obteniendo es que beta va a ser igual a 1 partido KBT, ¿vale? Lo cual es lógico, porque efectivamente siempre hemos dicho que beta era 1 partido KBT y aquí se acaba de cumplimentar. Bueno, realizando un poquillo el resto de operaciones que no voy a realizar, que simplemente son de sustitución, acabamos sacando que los potenciales, o sea, los multiplicadores de Lagrange, el lambda sub 1 va a ser k sub b menos el potencial de Massie, menos la función de Massie, que efectivamente esto cuadra con lo que teníamos en el conjunto microcanónico. Y el multiplicador de Lagrange lambda sub 2 nos va a acabar quedando menos beta k sub b, que menos beta k sub b es básicamente menos 1 partido la temperatura. ¿Vale? Estos son los dos multiplicadores de Lagrange que podemos ir sacando, de tal manera que la función de Massie también la podemos expresar al igual que podíamos en el conjunto microcanónico como k sub b menos el multiplicador de Lagrange 1, que es lambda 1. ¿Vale? Tenemos esto aquí. Bien, entonces una vez que hemos hecho esto, que ya hemos pasado así un poquillo el rato, lo que vamos a hacer va a ser diferenciar esta ecuación, esta función de Massie, que es la que hemos obtenido aquí, y la vamos a igualar con esta para sacar el qué, las ecuaciones energéticas. Entonces, si diferenciamos esto, diferencial de la función de Massie, nos va a quedar k sub b, diferencial de la función de partición, del logaritmo neperiano de la función de partición, y esto como siempre es k sub b por, ¿qué? Por la parcial del logaritmo neperiano de z respecto de 1 partido t, todo esto a volumen y número de partículas constante, ¿vale? Tenemos aquí por otra parte más la parcial del logaritmo neperiano de z respecto de qué, respecto de n, ¿vale? A temperatura y volumen constante, ¿vale? Y tenemos por último la parcial del logaritmo neperiano de z respecto de v a temperatura y número de partículas constante. Y esta va a ser la diferenciación que hemos hecho en la función de Massie, que esto es, si os dais cuenta, es lo que hicimos, fue similar a lo que hemos hecho en el conjunto microcanónico, ¿no? En aquel caso teníamos la entropía, ahora tenemos la función de Massie. En aquel caso, bueno, sacamos la diferencial de la entropía y la igualamos con la ecuación de Gibbs de la entropía. Pues ahora sacamos la diferencial de la función de Massie e igualamos con la ecuación de Gibbs de la de Massie. Y ahora simplemente comparando términos, pues llegamos a lo que obtuvimos aquella otra vez, ¿no? Las ecuaciones de estado. En este caso tenemos aquí un diferencial de 1 partido t, diferencial de 1 partido t, aquí tenemos un menos u, aquí tenemos un k sub b parcial del logaritmo neperiano de z respecto de 1 partido t. Por tanto, lo primero que vamos a obtener es que la energía media, que es la energía interna que tenemos ahí, va a ser igual a que a menos k sub b
parcial del logaritmo neperiano de z respecto de 1 partido t a volumen y número de partículas constante, que esto es como si decimos que esto es la parcial del logaritmo neperiano de z respecto de beta a v y n constante. Y esta es la ecuación energética de estado. Con la ecuación térmica de estado hacemos lo mismo. Aquí tenemos un diferencial de v, aquí tenemos otro diferencial de v. Por tanto, con la ecuación térmica de estado tenemos lo mismo. P, que es P partido K sub B por T, que esto va a ser igual a P beta. Y esto va a ser igual a la parcial del logaritmo neperiano de z respecto de v a 1 partido t y n constante. Esta es la ecuación, esta es la ecuación energética de estado, esta es la ecuación térmica de estado. Y por último tenemos con el número de partículas diferencial de n, aquí diferencial de n, y podemos sacar la ecuación másica de estado, diciendo que bueno, menos mu partido k sub bt es igual a menos mu beta, que esto es igual a alfa, como dijimos la última vez, y esto va a ser parcial del logaritmo neperiano de z respecto de n a 1 partido t y v constante, y esta es la ecuación másica de estado. ¿Vale? Perfecto, ya tenemos esto. Recordemos que si hacemos segundas derivadas podemos obtener también los distintos coeficientes energéticos. Y efectivamente, si ahora hacemos la parcial de E respecto de la temperatura, es decir, hacemos una segunda derivada, lo que podemos obtener es el coeficiente C sub V, o sea, C sub V va a ser la parcial de U respecto de T, esto ya lo sabíamos de antes. U en este caso, recordemos que es la energía media, por tanto va a ser la parcial de la energía media, que si hacemos la parcial de la energía media respecto de T, corresponde a que es la segunda derivada, y por tanto cuadra con que sean los potenciales calorimétricos, ¿vale? Tenemos aquí C sub V. Bueno, y otra manera también incluso de obtener esto es decir que, bueno, la parcial segunda del logaritmo neperiano de z respecto de beta dos veces, ¿vale? Esto que tenemos aquí, a v y n constante, en realidad es igual a k sub b por la temperatura al cuadrado partido c sub, ¿vale? Y obtenemos un poco los mismos resultados. Bueno, esta expresión de aquí, os dejo que la hagáis también para casa, es igual a, y lo veremos más adelante con las fluctuaciones relativas, es igual al valor medio de la energía al cuadrado menos el valor medio de la energía todo ello al cuadrado, ¿vale? Esto también queda igual que esto y por tanto luego podemos sacar que en realidad esto es igual a C sub V, o sea, C sub V es igual a esto partido K sub V partido T cuadrado. Entonces, bueno, si sacáis también la derivada segunda del logaritmo neperiano de z respecto de v, lo que vais a obtener es el coeficiente K sub t, ¿vale? El coeficiente de compresibilidad isoterma, ¿vale? Es decir, si ahora en vez de sacar esto sacáis la derivada segunda de este respecto de v a 1 partido t y n constantes, lo que vais a sacar es menos 1 partido K sub b t v K sub t, que es el coeficiente de compresibilidad isoterma, ¿vale? Que también es la parcial segunda del potencial de Helmholtz respecto del volumen, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues como siempre me la dejáis en los comentarios. Ya hemos visto el conjunto canónico, próximamente veremos también el gran canónico y el isotermo isobaro. Y nada, seguimos con la física.